Doctor Rafael Ollarte, muy buen día. Le llamamos para que nos ilustre con este pronunciamiento de anoche de la Asamblea Nacional de devolver el proyecto. Le consultaremos también por la situación de Quito. Quisiera ilustrar, doctor Rafael Ollarte, con el pronunciamiento que hiciera el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, sobre la resolución del Consejo de Administración de la legislatura. Se ha negado y se ha dispuesto a devolverle al presidente de la República con 5 votos en contra de 2. Creemos de nuestra parte que debía haberse calificado, que debía haber ido a las comisiones respectivas, que la Asamblea tiene la capacidad dentro del marco legal y constitucional de cambiar incluso el 100% del proyecto, de precautelar los derechos de los trabajadores, no puede haber regresión, de buscar alternativas, de consensuar, de dialogar, de hablar y de resolver, de buscar puntos de consenso. Sin embargo, se ha negado, va al Ejecutivo. Esperemos que el señor presidente de la República, los miembros del Ejecutivo, canalicen de la mejor manera, no sé, a través de un proyecto económico urgente en las materias correspondientes y de un proyecto ordinario en las otras materias como la laboral. Doctor Rafael Ollarte, muy buen día. ¿Cómo califica usted este pronunciamiento del CAL frente al proyecto urgente en materia económica? Por favor, el audio, por favor. Buenos días, don Miguel. Un placer estar con usted y con todos los amigos de Radio Democracia. El proyecto de ley de creación de oportunidades tenía ciertamente 2 materias notoriamente y notablemente separadas, es decir, no dependía la una de la otra, no eran conexas, e incluso, claro, se generaba el problema de qué comisión podía conocer el proyecto, la tributaria y la laboral. Y claro, el tema era tan claro en este caso que uno decía, usted puede presentar un proyecto de ley tributaria y entregarlo a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Usted puede presentar un proyecto de ley laboral y entregarlo a la Comisión de Régimen Tributario. Entonces, ese era el problema de inicio que tenía este proyecto de ley. Ciertamente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, con la cual no puedo coincidir o discrepar, era harto amplia respecto de esta posibilidad de presentar proyectos de ley en varias materias y estimarlos como no violatorios del 136 de la Constitución, esto es de la unidad de materia. Estas tesis del hilo conductor, del eje transversal, de la carga argumentativa, entonces uno decía, sí, yo en lo personal no creo que era calificable el proyecto de ley, pero con la jurisprudencia de la Corte Constitucional tan permisiva desde las épocas no solo del correísmo, sino del ex Tribunal Constitucional, a partir de que se limitó la presentación de proyectos de ley en materia económica calificados de urgente por uno a la vez, se produjo el fenómeno de las leyes trole. Bueno, ahora hay una alternativa y la alternativa es presentar nuevamente el proyecto de ley dividido. Yo entiendo que el gobierno lo haría desde el tema tributario, por una razón. Si es que no se publica la ley reformatoria a la ley de régimen tributario interno respecto de las modificaciones fundamentalmente del impuesto a la renta, estas ya no regirían para el periodo tributario 2022. Entonces, esa es la premura. Pero tiempo hay. Mañana comienza octubre. Si mañana se presenta el proyecto de ley, tendría hasta el 1 de noviembre la Asamblea Nacional para aprobar, modificar o negar ese proyecto de ley. Y si, como ha dicho el vicepresidente de la Asamblea, le cambiasen el 100% del proyecto de ley, incluso desvirtuándolo, para eso está el ejercicio de la potestad de veto dentro de los siguientes 30 días, no creo que se demore tanto, en ese caso un veto presidencial, precisamente para que comiencen a correr los 30 días que tiene la Asamblea Nacional para tratar el veto presidencial. Es decir, tiene un colchón de tiempo lo suficientemente amplio como para volver a presentar el proyecto de ley tributario y luego que se tramite ese proyecto de ley tributario, presentar la reforma laboral. Es decir, no es que ha ocurrido una cuestión que uno diga genera gravamen irreparable o una cuestión que no tenga una solución, independientemente de que se pueda seguir hablando del tema de si el presidente de la República podría seguir gobernando con una asamblea de esta clase. Claro, porque una cosa es el informe de la Unidad Técnica Legislativa y otra cosa son las razones por las que 5 miembros del CAL rechazan el proyecto de ley. A mí me encantaría que el rechazo, es decir, la imposibilidad de tratamiento por superar el artículo 136, hubiese sido por eso.
yo no me trago esa rueda de molino. O sea, yo entiendo que el presidente de la República no tiene mayoría en el CAL y que la Asamblea Nacional, y en la propia Asamblea, y que la Asamblea Nacional le está haciendo notar eso al presidente de la República. Y claro, uno también puede estimar este rechazo como obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo y abrir las puertas a la mal llamada muerte cruzada. Es decir, su sugerencia, doctor Ollarte, es de inmediato, una vez que reciba la devolución del proyecto, enviar la reforma tributaria por la vía urgente, como no hay cómo enviar dos proyectos urgentes a la vez, luego de este trámite, la reforma laboral. ¿Serían solo 30 días o hasta esperar el veto, la devolución, el insístase o el allanamiento? ¿Esto no tomaría mucho más tiempo? Bueno, es que con veto y todo, porque a ver, no creo que, a ver, digamos, insisto, que el presidente Lasso presenta el proyecto de ley tributario. El tributario hay que presentarlo Claro. primero, por los temas que le comenté, por el artículo 7 del Código Tributario, que indica que las leyes que crean o modifican impuestos, en el caso de impuestos de consolidación anual, estas tienen que entrar en vigencia antes del año fiscal. Entonces, vean el tiempo del correísmo, nos publicaban estas leyes el 31 de diciembre. Entonces, ¿para qué? Para que pueda comenzar a correr desde el 1 de enero del año siguiente. Entonces, igual habrán los 30 días para aprobar, modificar o negar. Ya no habrá la excusa de que hay más de una materia. Yo creo que ahí el presidente Lasso se equivocó en esta cuestión. O sea, ¿por qué? Porque dio, como diríamos, papaya. ¿Por qué? Porque, claro, era notorio que había dos materias claramente marcadas en el proyecto de ley. Yo sé que las asambleas correístas y la Corte Constitucional Cervecera fueron absolutamente sumisas con el expresidente Correa en esta materia, como lo fue en el pasado la Corte Constitucional y los tribunales constitucionales respecto de proyectos de ley de más de una materia presentados por Yamil Maguad, por Gustavo Novoa Bejarano, con Correa evidentemente, pero la Corte actual respecto de leyes creadas en el correísmo, por ejemplo, la Ley de Defensa de los Derechos Laborales, que no contenía pues solamente temas de derechos laborales, sino incluso reformas al sistema de ejecución coactiva de deudas contra el Estado, y no deudas laborales, sino las deudas que cualquier ciudadano tenía. Esto que hacía responsable hasta el perro respecto de las deudas que tenía cierta persona, pues entonces te extendía la responsabilidad, etcétera, etcétera. Eso se hizo con la Ley de Defensa de Derechos Laborales, es una cuestión nada que ver con lo laboral, y la Corte actual emitió fallo hablando de esto del hilo conductor, del eje transversal, y permitió que esa cosa siga ocurriendo. Por eso le decía que hay jurisprudencia constitucional en esta materia. Entonces, 30 días, acaba, digamos que la Asamblea no le niega el proyecto de ley, ¿ya? O se lo tramita, va al veto, el presidente de la República no se va a tomar, pues cómodamente 30 días para vetar, que son los 30 días que tiene. Entiendo yo que ahí habrá una consideración de la urgencia de la cuestión que se está planteando y el veto vendría en pocos días para que comiencen a correr los siguientes 30 días. Por eso le digo, tenemos octubre entero, noviembre entero y diciembre entero. Es decir, el colchón de tiempo es harto grande. Pero claro, no tan grande como para quedarse dormido y decir, esperemos hasta el 15 de octubre o el 20 de octubre para hacer esto. Ah, no, si haces eso, bueno, tampoco le pasemos la responsabilidad a otros, ¿no? Bueno, seguiremos hablando de este tema mientras se resuelve en el Ejecutivo, porque vuelve la pelota a la cancha del Ejecutivo. Quisiera un comentario del doctor Rafael Ollarte, constitucionalista, sobre este dictamen en el caso de la alcaldía de Quito. Cuando uno revisa al menos la página 40 y 41, donde hay la decisión, esto en resumen refleja lo que es la justicia ecuatoriana. Cuando pide, luego de rechazar la solicitud de Yunda y atender la del hoy alcalde de Quito que retoma Santiago Guarderas, al final pide al Consejo de la Judicatura que aleccione, que conciencie a los jueces de que no pueden abusar del derecho. ¿Qué opina, doctor Rafael Ollarte? Ciertamente este es un fallo interesante. Tome en cuenta que es un fallo político, es decir, se refiere a un tema notoria y notablemente político. Es el primer fallo, y en eso hay que congratularse, es el primer fallo de la Corte Constitucional actual que se expide dentro de término, primero. Entonces hay que también congratularse por aquello. Ahora, hubiese sido un despropósito que la Corte Constitucional no conceda la acción extraordinaria de protección en este caso, pero es que era un tema evidente, pues uno dice,
A ver, te violaste el sorteo en el caso que conoció la juez Domínguez. La juez Domínguez se salta una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral, tribunal que ya se graduó del Tribunal de Burlas porque no fue capaz de hacer cumplir su propio fallo. O sea, el Tribunal Electoral está de más en Ecuador. No necesitas el Tribunal Claro, Electoral para que ocurran estas permítame, payasadas. doctor Ollarte, que el Tribunal Constitucional y su presidente diga que sí se aplicó la Claro. destitución y el alcalde seguía ahí. Vea, esas cosas payasescas del presidente del Tribunal Electoral, no es la primera vez que lo hace, ya está repetido. Hay gente que cree que los órganos se justifican por sí mismos. No, los órganos no se justifican por sí mismos. Un órgano de esta naturaleza no tiene ninguna justificación. Pero igual, o sea, formalmente tenía usted una sentencia del Tribunal Electoral. ¿Cómo era posible que un juez en acción de protección ordinaria deje sin efecto, porque eso era lo que hacía, dejar sin efecto un fallo del Tribunal Electoral, pronunciándose sobre lo mismo, si el Tribunal Electoral ya había dicho que no había vicios de trámite, incluyendo específicamente el tema de la comisión de mesa? Y viene un juez en materia de acción de protección y se pasa por eso y falla de un modo distinto a lo que hizo el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral se puede equivocar, pero para revisar la sentencia del Tribunal Electoral solo hay un mecanismo, que es la acción extraordinaria de protección para ante la Corte Constitucional, no ante una acción de protección ordinaria ante jueces de garantías comunes. Pero bueno, pasa esa segunda cosa. Además, se pronuncia sobre lo que no le han pedido. Luego, esto va a la Corte Provincial. Dos jueces graciosos de la Corte Provincial van más allá incluso de lo que pide Yunda, porque Yunda pedía el tema de la comisión de mesa y estos terminaron hablando de la remoción final. Es decir, un espanto absoluto. Entonces, a ver, yo sé que los casos se pueden ganar y se pueden perder, pero si la Corte Constitucional negaba esto, mejor cerremos el kiosco y no servimos para nada. Es decir, dejaron pasar una cosa de este calibre, ¿ya? Entonces, hubiese sido terrible que la Corte Constitucional hubiese hecho esto. Pero vea, usted comentó en la mañana el tema del error inexcusable y que esta Corte eliminó el tema del error inexcusable, bla, bla, bla. ¿Y qué ha dicho la Corte en ese fallo en que elimina la posibilidad que el Consejo de la Judicatura? A mi juicio, un buen fallo, porque no puede ser que un órgano administrativo como el Consejo de la Judicatura califique los fallos de los jueces. No es así, para eso está el superior. Entonces, se requería la calificación de error inexcusable. Entonces, sí es cierto es que la Corte ha fallado a favor de Santiago Guarderas, ya veremos qué pasa con el fallo en realidad, pero ha fallado a favor de Santiago Guarderas, ha desechado, ha dejado sin efecto esos fallos espurios de acción de protección, le dice de todo respecto de lo que han hecho los jueces. Por eso es que manda a publicar que instruyan a los jueces, pero no declara el error inexcusable. ¿Cómo es posible que la Corte no declare el error inexcusable? A ver, no nos ensellezcamos de las cuestiones de relumbrón. Es el primer fallo de esta Corte expedido dentro de término. Es la primera vez que la Corte, que le da tratamiento prioritario a un tema de esta naturaleza, lo falla dentro de término. Hay temas que están con tratamiento prioritario en la Corte Nacional hace 2 años, 6 meses. Por ejemplo, el tema de la evaluación de la Corte Nacional. Tratamiento prioritario y ahí se quedó, murió el tema. Bueno, qué lamentable. Me estoy hablando de esta Corte. Bueno, entonces uno dice, si es que esos jueces y la Corte constata que han cometido tanta irregularidad, tanta cosa indebida, resulta que no declara el error inexcusable y para la Corte, entonces la señora Domínguez y los otros 2 señores de la Corte Provincial deben continuar fallando casos del resto de la gente. Entonces, qué bonito, hemos resuelto un caso político, afortunadamente se resolvió bien, pero nos dejan a 3 jueces simpatiquísimos, entonces, para el sistema de administración. O sea, el común de los mortales que se lo coman los cocodrilos, así es la cosa. Entonces, yo en esto sí le pongo paños fríos a los temas, ya, el fallo lo he visto ayer, le pegué un vistazo a ojo de buen cubero, me ha parecido un buen fallo, no se podía decir otra cosa de lo que se estaba diciendo, pero cuando llegamos al tema del error inexcusable, bueno, no entiendo las razones por las cuales al común de los mortales, al común ciudadano, se deba permitir que se viole su derecho al juez natural a tener jueces incompetentes que todavía seguirán administrando justicia. Y naturalmente este fallo le servirá a la señora Domínguez en su problema que tiene con prevaricato. Naturalmente, porque va a decir, vea, la Corte Constitucional, si bien concedió la acción extraordinaria, dice que aquí no hay error inexcusable.
Claro, Entonces, ¿cuál prevaricato? Pues claro, no hay contradicción. buena dada de mano, ¿no? Buena Claro, dada de mano. no hay contradicción en este fallo que ha sido destacado, usted lo ha señalado muy bien, doctor Ollarte, cuando pide que no se repitan estos fallos y niega en el punto 6, dice, negar el error inexcusable. Claro, es decir, a mí me sorprendió. Dije, a ver, entonces, todo lo que se ha dicho, porque los fallos de la Corte tienen varias cosas importantes. Primero, resolver el caso, por supuesto. Entonces, Santiago Guarderas con este fallo debe estar contento, muy bien, han ganado. Y sus abogados deben también estar naturalmente contentos y complacidos, Juan Francisco Guerrero, Emilio Suárez, y a quienes naturalmente hay que felicitarles por la defensa. Pero los fallos también tienen la otra parte, pues, es decir, la creación de precedente. Entonces también estás creando un precedente diciendo, usted puede llegar a cometer una irregularidad de este calibre, es decir, conocer casos no sorteados, primera cosa. Saber que el caso no está sorteado porque no le entra como garantía, es decir, sorteo entre 205 jueces, sino como violencia familiar, y del sur de Quito, sorteo para 4 jueces, y misteriosamente le cae a una juez que había tuiteado días antes el tema de lo que ella consideraba que era una irregular salida del alcalde Yunda de la alcaldía, y nos decía que las elecciones se ganan en las urnas, que misteriosamente, entonces al señor Yunda se le había aparecido la Virgen, ¿ya? Y le cayó justo donde la juez, que además dice una cosa así, no se excusa, ¿ya? Evidentemente nadie la recusa porque no se conocía esa cuestión se conocieron después. Tramita el caso, se pronuncia, perdón, con los pies, ¿ya? Luego va a la Corte, uno entendía que en la Corte Provincial, que es del órgano de cierre en materia de garantías jurisdiccionales, este fallo iba a ser revocado. Uno decía, por lo menos anulado, pues devuélvalo para que se sortea. Y resulta que no pasa nada de aquello, se sigue justificando el sorteo irregular, se va mucho más allá por parte, claro, hay un voto salvado por parte de estos jueces de la Corte Provincial, pero resulta que nos quedamos con estos niños, nos quedamos con estos jueces bonitos. Es decir, muy bien para Santiago Guarderas y el resto que se muera, ¿no? Bueno, gracias como siempre por ilustrarnos, doctor Rafael Ollarte. Le volveremos a convocar porque el tema hay que desglosarlo de una manera mucho más amplia. Un gusto a Rafael Ollarte. Siempre un placer. Muy amable. 7:23 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria y volvemos para analizar la devolución del proyecto urgente en materia económica de la Ley de Creación de Oportunidades con Augusto de la Torre, académico de la UDLA, quien fuera alto funcionario en organismos multilaterales, y el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. La grandeza de los micro está en todas partes. En los cultivos que producen. Transportando eso que quieres. Para que llegue a tus manos siempre. En cada producto.